de la iniciativa 5562, Ley para la Dignificación Económica de las Personas Jubiladas y Pensionadas de la República de Guatemala, que propone un incremento de 1.500 quetzales. Esa iniciativa fue presentada en el 2019 y desde entonces no ha tenido avance. Ante ello, los integrantes de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Estado solicitaron a congresistas que se conozca la propuesta, asegurando que la mayoría no recibe ni el salario mínimo. Que ya somos ancianos. Yo ya tengo 80 años, pero aún así yo lucho para que nos den ese aumento de 1.500, es lo que nos tienen que. Le suplicamos a todos los congresistas, a todos los diputados, que por favor nos echen la mano. A nosotros con esta pandemia hemos tenido que gastar. A mí me dio el COVID y por obra de Dios estoy viva porque con esta situación tan difícil yo tuve que pagar aparte mi medicina, que este dinero que nosotros recibimos de jubilación no alcanza. No llegamos ni al salario mínimo. En 2019 se estableció una mesa técnica en el Congreso de la República, donde diputados pidieron a la Oficina Nacional del Servicio Civil, ONSEC, solicitar 200.000 quetzales al Ministerio de Finanzas para realizar un estudio actuarial que defina la cantidad de jubilados y pensionados del Estado, que se estima son 106.000 personas. Es que parece dramático, ¿no, Sandy y televidentes, cuando uno escucha a los pensionados del Estado que no llegan ni siquiera a tener una remuneración mensual por el trabajo que ya realizaron durante muchos años, siquiera que sea equiparable al salario mínimo. Ya el salario mínimo sabemos que no alcanza para cubrir la canasta básica, no digamos la canasta básica ampliada, así que ¿qué es lo que estará pasando? Que desde el año 2019 parece que este tema no avanza o no hay interés en el mismo. Y mira, al final yo creo que debe existir una actualización en cuanto al monto de los pensionados, porque también hay que ver algo. ¿Desde hace cuánto es que se les autorizó el monto que están recibiendo? Así es. Y aparte de ello, sabemos que cada cierto tiempo pues va aumentando la canasta básica, los precios se van elevando y entonces ya no estamos con la disposición de que con la misma cantidad de dinero se puedan comprar los bienes. Antes, por ejemplo, se mencionaba que con 50 centavos todo lo que se compraba, por ejemplo, sí, imagínate, ya eso no es nada, exactamente, y de esta forma se van a quedar entonces las pensiones, de que se va a ver demasiado poco conforme el tiempo, si no se deja claro que se vaya actualizando conforme a las condiciones de vida también y al incremento de los precios de productos que son básicos para subsistir. Así es, 100 quetzales ahora pues es prácticamente nada. Además estamos hablando de personas que ya son de la tercera edad. Esta señora de 80 años que nos estaba explicando que tuvo que costear de alguna manera, que no sabemos cómo, el tema de las medicinas en contra del COVID-19, ¿no? Para tratarse ella. Ahora, si ya dieron su cuota útil, una vida útil al Estado de Guatemala, ¿por qué el Estado de Guatemala de alguna manera los tiene en ese abandono? Es decir, y esto no es de ahora, esto es de siempre. Así que esta ley, la cual hoy estamos evidenciando acá ante ustedes en este análisis de la medida, es una de las que puede parecer, pues no solo prioritarias, sino que más que eso justas, ¿no? Así es. Porque al final de cuentas creo que es justa la petición. Por supuesto, porque en su momento trabajaron, porque estuvieron aportando precisamente para garantizar sus años de tercera edad y estuvieron entonces dando también todo su trabajo en los mejores tiempos, ¿no? Sí, así es. Dando esas capacidades y es parte de lo que todo el mundo quisiera que trabajar para después pues poder retirarse de una forma digna. Así como en lo público, también en lo privado. ¿Quién no desea eso, no? Así es, debería ser lo normal, como en cualquier país medianamente civilizado y del primer mundo, pero no es lo normal en nuestras latitudes. Vamos a ver algunos datos de los cuales hemos preparado para este tema y que usted es necesario que los analice con nosotros. Sandy, fíjate que evidentemente las jubilaciones en Guatemala pues no logran cubrir los costos mínimos de la canasta básica y otras necesidades propias de
de la edad de los pensionados. En ese sentido, desde el año 2019 existe un proyecto de ley que busca la dignificación o al menos cierta nivelación en el monto que se le asigna mensualmente a estos pensionados del Estado. Lo que se busca con esta iniciativa de ley es poder incrementar en 1.500 quetzales la pensión de los jubilados del Estado, quienes evidentemente sufren en carne propia el alza de los precios en todos los productos. La petición puede basarse legalmente en el derecho establecido en el artículo 28 de la Constitución, que dice derecho de petición. Ahora, es una cosa dramática el venir y analizar acá que ni siquiera la pensión que ellos reciben mensualmente llega a lo que es el valor o el monto del salario mínimo. Y ya el salario mínimo per se es bastante pequeño, ¿no? 3,000 quetzales. No les alcanza, imagínate, sí. Julio. Entonces, y aparte de ello, sabemos que ya cuando se tiene pues cierta edad también hay que sí o sí tener para las medicinas. Para los controles médicos, la alimentación, que también es muy importante. Distinta. Varias necesidades que se tienen que cubrir y que se está entonces únicamente dependiendo de esa jubilación. Por lo tanto, sí creo que es oportuno que se pueda revisar esa ley, poderla actualizar y sobre todo también dejar establecido que vaya acorde a la realidad del país y no que se quede estancada en su aprobación y bueno, después de unos 10 años otra vez tienen que andar en la lucha. Así es, yo quiero cuerpar eso que tú estás diciendo. Si se va a hacer una modificación legal y se va a aprobar de esa manera, entonces primero tienen que buscarse varias cosas, es decir, una aprobación que nos lleve continua o periódicamente a una rectificación, a una nivelación o a un equiparamiento con relación a los precios de la canasta básica y del salario mínimo. Pero otra de las cuestiones que también debe de verse, porque son los problemas que tienen las leyes que nacen en Guatemala, de pronto sí las aprueban, pero no miran de dónde está el financiamiento. Entonces, otra de las cuestiones importantes aquí a analizar es de qué parte de los recursos del Estado va a salir los fondos necesarios para poder cubrir este incremento, ¿no?, en la pensión de los jubilados. La realidad que vemos es que sí es necesario poder hacer esta actualización, pero sí es necesario también poder hacer los reajustes y las revisiones presupuestarias para que sea una realidad y no solamente sea, bueno, la aprobamos, pero hay que mire finanzas cómo salen. No, ese es un trabajo conjunto. Vamos con otros datos a ver qué pasa con esta iniciativa de ley 5562 y es que usted tiene que saber también lo siguiente. Para poder aprobar esta ley, Sandy, que parece justa pero que también parece necesaria, se deben de tomar en consideración factores importantes, en primer lugar como la viabilidad económica que posee el Estado guatemalteco para hacerlo, si no va a ser una ley que nace muerta. No se debe caer en el error que generalmente sucede con las leyes que se aprueban y es que no se indica de dónde se va a obtener la fuente de financiamiento para poder hacerlas operativas y una realidad. Además, Andy, será necesario un análisis que permita determinar, en primer lugar, por qué desde el 2019 a la fecha no parece haber mayor avance en la discusión legislativa. Y ahora voy a ir a una cuestión muy obvia, ¿no? A la cantidad. Por último, pero no menos importante, también debe evaluarse algo. Si la cantidad de 1.500 quetzales que están solicitando en incremento es correcto, debería ser menor, que obviamente no lo es, o debería ser mayor o es la cantidad justa. Esto lo tenemos que determinar porque si no dentro de 2, 3 o 5 años vamos a estar nuevamente con el mismo problema. ¿Correcto? Por supuesto, sin duda alguna hay actualizaciones que se deben de dar y cuando son temas económicos también, Julio. Así es, una pensión, por ejemplo, no puede estar, tiene que estar ligada al final entonces a la realidad y a las necesidades económicas, a la inflación que se pueda dar, tantos factores que se pueden ir registrando y no quedarlos con que solo eso se les va a dar y cada vez tienen que estar luchando también los jubilados porque también recordemos, es un poco cansado realizar este tipo de peticiones porque ya llevan varios años. Llevan ya varios años. Y no los escuchan. Entonces, sí sería oportuno establecer una mesa de diálogo para que se vean las posibilidades también económicas, que esté finanzas, que estén los pensionados, que el Congreso pueda pues citar a varios sectores y de esta forma tomar una decisión apegada a la realidad, porque imagínate, 1.500 quetzales es lo que se solicita, pero y si finanzas dicen no podemos dar 1.500, pero podemos dar 1.000, por ejemplo, ya es un acuerdo y es algo que se puede viabilizar.
Una de las cuestiones que uno mira cuando hace el ejercicio del derecho comparado o de leyes similares en otros países, muchos saben que tu servidor tuvo la oportunidad de vivir, de conocer, de estar en otros países. Por ejemplo, en el Estado italiano, donde tuve oportunidad de vivir y estudiar, fíjate que la pensión menor, la mínima, así, la pequeñita, es equivalente a más de 15,000 quetzales guatemaltecos. Entonces uno dice, wow, aquí hay una situación que no está bien. Digamos, para ponerlo en situaciones que podamos entender, unos $2,000 aproximadamente, la mínima, y de ahí parten para más, ¿no? Imagínate. Es otra realidad. Por eso es que también vemos en el tema de turismo que hay varias personas jubiladas de Europa, de Estados Unidos, que se dedican a viajar porque tan así es su pensión que pueden darse esa vida. Es correcto, así es, pero mientras tanto nuestros jubilados aquí en Guatemala lo que pueden hacer es pedirle a las autoridades, pedir al Congreso, pedirle a Dios que de alguna manera sean escuchados siquiera, ¿no? Y que esta ley entre, aunque sea a ser analizada ya por el Pleno del Congreso, para establecer un sí o un no y establecer si es un sí, que es lo que esperamos todos, cuánto, cómo y cuándo va a ser el monto y el incremento de esta pensión, porque es justo. Ahí tenemos nuestro primer tema, Sandy, ¿no? Así Polémico es. Y dramático. Por supuesto, pero que sin duda alguna ya no se debe seguir aplazando, sino que de verdad se le debe dar análisis y también una resolución a estas peticiones que constantemente han realizado los pensionados del Estado. Así es. Vamos finalizando este tema, pero hay otra situación que también preocupa en el país, Julio, Vaya si no. y es las condiciones de los cambios climáticos. Es necesario poderlo abordar, sí, para buscar soluciones sobre todo, ¿no? Sandy, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, Guatemala es antes era de los 10, hoy es de los 5 países más afectados, porque ya estamos siendo afectados, y más propensos al cambio climático. Vamos a analizar este tema, ¿te parece? Cuando regresemos, usted no le cambie. Por favor, así es, no cambie porque nosotros somos a la medida.